Me complace entonces tener esta oportunidad y compartir con ustedes los esfuerzos que estamos haciendo desde la academia venezolana para seguir la situación de crisis que tenemos en el país. Voy a introducir un poco el contenido de la presentación. Es el siguiente: introduzco un poco la situación de crisis en Venezuela, cuya característica ha conducido a elevarla a la condición de emergencia humanitaria compleja. Luego me voy a referir al proyecto en COVID y su desarrollo actual. Hablaré de los cambios demográficos que se han desencadenado por efecto de la crisis y de la migración ocurrida a causas de la crisis. Luego de estos aspectos introductorios voy a comentar un poco algunos hallazgos derivados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida relacionados con la situación en materia de educación, trabajo, pobreza, seguridad alimentaria y nutrición y emigración internacional. Aunque resulta paradójico porque durante la década 2000, pues la referencia que se tenía de Venezuela era de un país boyante por el crecimiento de sus ingresos a causa de los altos precios del petróleo. Sin embargo, en ese periodo de bonanza se fue gestando el proceso de crisis que hemos conocido en los últimos 5 años. Sabemos que este proceso de crisis se fue generando a causa de un proceso progresivo de desinstitucionalización que disminuyó la capacidad de respuesta oportuna y adecuada, con implicaciones en todos los órdenes de la vida nacional. En lo económico tenemos un aparato productivo destruido gracias a todos los errores en los que ha incurrido los gobiernos chavistas a lo largo de estas 2 décadas en materia de políticas cambiarias, fiscales, comerciales, monetarias, todos los controles de la actividad económica, expropiaciones y confiscaciones, y bueno, y todo el tema de la inseguridad económica, jurídica, personal. Todo esto ha configurado un cuadro adverso para el desarrollo de la actividad productiva. En lo social, igualmente, se creó una institucionalidad paralela que debilitó el accionar y la eficiencia de la gestión pública. Porque, bueno, la práctica permanente del gobierno es improvisada, no hay transparencia, ausencia de instancias contraloras, como señalé antes, el desmantelamiento de las instituciones que tenían esas funciones. La función contralora de la Asamblea Nacional pues se debilitó, la función de la propia Contraloría no existe, y eso se repite en las distintas escalas de niveles de gobierno. De alguna manera podemos decir que los ingresos petroleros, esa década 2000, con la enormidad de ingresos que tuvimos, se sirvió para encubrir de alguna manera los problemas que se estaban gestando. Pero ya a partir del 2012, cuando empieza a caer el nivel de los ingresos y el país se seguía además endeudando, eso se reflejó enseguida sobre la gestión de unas instituciones que ya venían disminuidas. Y puede decirse entonces que desde esa fecha la crisis venezolana empieza a develarse en toda su profundidad, y se fue agravando con los años, y llegamos entonces al 2017 con un gran desabastecimiento de productos básicos, particularmente de medicinas y alimentos, bueno, con unos índices de escasez entre 70 y 80% de acuerdo, dependiendo del rubro que consideremos. Pues bueno, con una situación de inseguridad alimentaria que afecta a casi el 80% de los hogares. En ese contexto, pues hemos tenido que enfrentar un proceso de hiperinflacionario
continuado durante 3 años, el cual en el año 2018 alcanzó un pico del orden de más de 1.000.000%. Tenemos una enorme dificultad en el acceso a los servicios básicos, interrupciones continuas en el servicio eléctrico, en el aprovisionamiento de agua, en las comunicaciones. Bueno, prueba de ello es las dificultades que tenemos para poder mantener conectividad y realizar actividades tan sencillas como esta. A esto se le ha añadido desde el año pasado la gravedad en la falta de combustible para el transporte. Eso está afectando toda la vida del país. Hay una pérdida progresiva de libertades, se aumentan los controles sociales y la represión, todo ello. Entonces configura una situación de ingobernabilidad cuya superación pasa por la recuperación de esa institucionalidad que hemos perdido. De manera que todos estos elementos que hemos destacado así rápidamente colocaron a Venezuela en una situación de emergencia humanitaria compleja, en la medida en que todo ello ha vulnerado los derechos humanos que comprometen la sobrevivencia de la población. Ello ha llevado que grandes contingentes de personas, sobre todo entre 2017, 18 y 19, se ven forzadas a dejar el país para garantizar sus vidas y las de sus familias. Como ya seguramente ha comentado Ligia, yo no tuve la ocasión de escucharla, es importante entender que la migración en Venezuela, esta migración reciente, es una migración forzada. Las personas que han migrado, pues no han tenido la opción de escoger si hacían eso u otra cosa, sencillamente han tenido que salir para poder buscar en otros destinos las oportunidades para generar ingresos que permitan la satisfacción de necesidades básicas a título individual, a nivel individual, y también para las familias que estaban dejando en Venezuela. Para hacer seguimiento a este proceso de crisis, hemos tenido que llevar adelante el proyecto ENCOVI, que significa Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Este proyecto ha sido una respuesta desde la academia a la necesidad de disponer de información que nos permita hacer un seguimiento a la situación de crisis, sobre todo en la medida que se estaban afectando los niveles de bienestar y la sobrevivencia de la población, en vista de que la reducción de la oferta informativa pública fue mermando progresivamente. Esto no empieza a ocurrir desde el gobierno de Maduro, ya desde el gobierno del presidente Chávez, el cual tampoco fue muy tolerante con la crítica, ya se fueron cerrando las oportunidades para que desde los centros de investigación, desde las organizaciones sociales, pudiéramos hacer seguimiento al impacto que algunas medidas que se estaban tomando. Por una parte se fue cerrando el acceso a la información, por otra parte se fue desarrollando un discurso oficial, si se quiere, engañoso, porque se mostraba que el interés en que las comunidades produjeran su propia información, se empoderaran con el levantamiento de la información a través de sus consejos comunales, con el apoyo de sus consejos comunales, recogieran información a través de lo que se conoció como los censos comunitarios. Más tarde se crearon las llamadas bases de misiones. Una de las tareas que tenían asignadas estas bases de misiones era justamente integrar la información más de tipo administrativa que se recogía a través de cada una de las misiones sociales, a través de las cuales el gobierno del presidente Chávez estaba implementando su política social, las misiones educativas, las misiones de salud,
Para la atención de cada problema, el presidente Chávez inventó una misión. Y luego, bueno, había más de 20 y tantas misiones y había que crear algo que integrara la gestión a través de cada una de esas misiones y fue a través de las bases de misiones que se hizo ese intento. Pero esas iniciativas al final nunca pudimos conocer información consolidada que permitiera realmente monitorear la acción gubernamental. Cualquier esfuerzo en ese orden realmente que quedó para el consumo solamente del alto gobierno. De esa forma fuimos viendo cómo se fueron apagando los portales de las instituciones públicas, de cada uno de los ministerios, que era una vía a través de la cual podíamos tener información estadística, y al final esos portales se fueron quedando como medios de propaganda oficial. Ellos reportan actividades que organiza el gobierno para hacer proselitismo, pero no podemos obtener por esa vía información que nos permita monitorear. En este contexto, entonces, surgen algunas iniciativas para generar información. Desde la Asamblea Nacional se hicieron esfuerzos para estimar inflación y otros indicadores económicos. Desde los sectores empresariales también se realizaron algunas encuestas en el sector agrícola, en el sector industrial, para tener una idea de cuántas hectáreas están todavía en producción, cuántos establecimientos industriales todavía existen, igualmente en el comercio a gran escala y a nivel micro. Y desde la academia, pues, está la iniciativa de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que empezamos desde el año 2014 y de la cual ya tenemos 6 ediciones, contando la última levantada entre 2019 y 2020. En esta última encuesta, pues bueno, tuvimos la posibilidad de ampliar considerablemente, de mejorarla considerablemente, porque se amplió la agenda temática y pudimos también incrementar el tamaño de muestra, de manera que tenemos una encuesta bastante más potente para hacer el seguimiento de la situación social. Uno de las primeras aspectos que quisiera compartir con ustedes, llamar la atención, tiene que ver con los cambios importantes que se han producido en la demografía venezolana, y por eso hablamos de una nueva demografía, porque con esta afluencia migratoria enorme que se produjo en este último quinquenio, el proceso se trastocó, el proceso de transición demográfica que nosotros veníamos conociendo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo pasado. Nosotros deberíamos tener, según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística con base al último censo, para esta fecha, un stock de población del orden de 32,6 millones. Y según las estimaciones que hizo Naciones Unidas el año pasado, que es ahorita la única fuente que tenemos para conocer el impacto de la migración sobre el stock de población y la composición por edad de sexo. Nuestra pirámide de población, como podemos ver en la lámina, cambió de manera importante entre lo que se preveía que íbamos a tener para esta fecha y lo que Naciones Unidas nos está diciendo que es lo que estamos presentando luego de descontar el efecto de la migración, que es la variable más importante en la generación de este cambio, pero también el efecto de la mortalidad y de la natalidad. Con respecto a la natalidad, debemos decir que los nacimientos que se están produciendo por parte de esta población joven que ha emigrado recientemente, que fundamentalmente está entre los 15 y 50 años, en la edad en la que se ha formado, se ha expandido la familia. Esos nacimientos están ocurriendo fuera del país, por lo tanto no se cuentan para la natalidad de Venezuela, sino para la natalidad de los países donde ellos están ocurriendo. Eso por una parte, y por otra parte también el efecto de la mortalidad, porque
la evolución decreciente que nosotros traíamos durante las pasadas 5 décadas y todavía la primera década de este siglo, se vio interrumpida ya en la segunda década del siglo XXI y empezamos a encontrar retrocesos, por una parte, en la mortalidad infantil, al punto que nosotros deberíamos estar registrando en este momento una tasa de mortalidad infantil del orden de 12 fallecidos menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos registrados, y lo que se está estimando para Venezuela es una tasa de 26, quiere decir que hemos retrocedido en 14 puntos en el nivel de mortalidad infantil, en la intensidad de los riesgos de sobrevivencia al comienzo de la vida. Eso uno lo convierte en el número de fallecidos que no debieron, de niños fallecidos que no debieron ocurrir, y realmente bueno, pueden ser completamente endosados al gobierno del presidente Maduro. Eso ha significado, esa disminución en los riesgos de sobrevivencia al comienzo de la vida, pero a lo largo de todo el ciclo de vida, eso ha significado una reducción en la esperanza de vida de 3,7 años. Quiere decir que la población que está naciendo o que ha nacido en este último lustro, 2015-2020, va a vivir casi 4 años menos que lo que se había pronosticado según las proyecciones oficiales. O sea, si nosotros hubiésemos continuado con las tendencias de disminución de la mortalidad que traíamos desde el siglo pasado, pues no estaríamos registrando esta pérdida de casi 4 años en nuestra esperanza de vida. En términos de la configuración de los hogares también, el proceso migratorio ha tenido un impacto sobre los cambios en la jefatura. Hay un incremento considerable en la jefatura femenina, porque vamos a ver más adelante que ha habido una prevalencia mayor de migración de hombres que de mujeres. Igualmente, los cambios en los hogares, por efecto de la migración, pues ha reducido el tamaño del hogar y ha incrementado la proporción de hogares unipersonales. Esa reducción de la población en el orden de casi 4 millones de personas menos que tenemos en este momento, pues depende como uno lo mire, puede tener ventajas porque está disminuyendo la presión sobre ciertos servicios como la salud, la educación, la vivienda, que deben ser proporcionados fundamentalmente a través de la gestión gubernamental. Pero por otra parte, ese volumen menor de población significa una reducción del tamaño del mercado y de alguna manera eso tiene efectos no favorables sobre la actividad económica, en la medida en que las empresas tienen un mercado de consumo bastante constreñido, no solamente por la reducción del número de personas, sino también por la reducción de la capacidad adquisitiva de las personas. Vamos a ver más adelante, bueno, cuál es la situación en materia de pobreza de ingresos. Bueno, cuando uno compara a quién se parece Venezuela en esta nueva demografía, quién se parece a nosotros en la cantidad, la proporción de hogares, por ejemplo, con miembros de 60 años y más, que como decía antes, es uno de los efectos de la migración, ha ocasionado aceleradamente un proceso de envejecimiento. Fíjense que tenemos un 41% de hogares con miembros de 60 años y más, cuando en el resto de los países que estamos comparando, por ejemplo, Argentina es un 34%, Brasil es un 30%, México un 28%. Igualmente, si consideramos la población, los hogares que tienen miembros menores de 15 años y de 60 años y más, que serían hogares que deberían estar bajo el foco de las políticas públicas porque son demandantes de atención de acuerdo con las necesidades que corresponden a población infantil y población adulta mayor. Pues en el caso de Venezuela, en tan solo 5 años llegamos a estos niveles de 13% de hogares en esa situación. En términos
de educación, que es lo que encontramos con estos cambios demográficos, que se reduce la demanda potencial de educación, pero ni siquiera así hubo progresos en la cobertura está estancada en un 70% de población de 3 a 24 años que logra mantenerse dentro del sistema educativo. Realmente que el segmento de población que más ha estado afectado por este proceso de crisis y que ha significado su salida del sistema educativo es la población de 18 a 24 años, que en tan solo 5 años la tasa de cobertura se redujo a la mitad. Si bien el presidente Chávez hizo mucho alarde de toda la ampliación de la cobertura educativa a nivel de la educación universitaria o técnico superior, porque se crearon universidades fantasma, misiones educativas, áreas universitarias donde pues, sin las mayores bases se estaban desarrollando programas de enseñanza y graduando profesionales y técnicos a esos niveles sin tener las capacidades correspondientes. Aún después de esos esfuerzos que significaron incorporar a una base importante de población en esas edades al sistema educativo, pues rápidamente se reduce, no puede tener continuidad esa apertura indiscriminada de población incorporada en la enseñanza universitaria, más cuando el país va transitando por ese empobrecimiento generalizado que vamos a ver más adelante. Esta población de 18 a 24 años dentro de la estrategia de los hogares para enfrentar la situación de pobreza es la primera que deja el sistema educativo buscando oportunidades de inserción laboral para generar ingresos que ayuden a complementar la mermada economía familiar, pero esas oportunidades laborales no las van a encontrar en un país que tiene una base económica destruida. Y esa es la población que en primer lugar sale masivamente del país. Vamos a ver más adelante que la mitad de la población que sale en los últimos 5 años, pues tiene entre 15 y 29 años. La brecha de género en la cobertura educativa tradicionalmente en Venezuela ha sido muy pequeña, 71% de cobertura contra 69% en el caso masculino, eso se ha mantenido. Un indicador importante tiene que ver con el rezago escolar. Hay una población de ese 70% de población que se mantiene incorporado en el sistema educativo. Hay una proporción importante que no logra tener continuidad en su trayectoria educativa porque es interrumpida a causa de deserción y repitencia. En la medida que se van acumulando años de rezago, que significa que los niños, niñas y adolescentes están cursando un grado que es inferior al que le corresponde de acuerdo con la edad, esa población pues aumenta el riesgo de exclusión educativa. Este es un indicador recomendado por la UNESCO para monitorear la situación educativa y forma parte de los indicadores que se toman en consideración a la hora de medir la pobreza multidimensional. Nosotros también estamos haciendo monitoreo a la irregularidad en la asistencia escolar, porque en vista de lo trastocada que está nuestra cotidianidad, sabemos que la vida escolar no está ajena a todas estas eventualidades que afectan la normalidad que nosotros teníamos o la anormalidad que nosotros teníamos antes de la pandemia, porque ahora que se habla de la nueva normalidad, realmente que nosotros venimos en Venezuela teniendo grandes dificultades, incluso restricciones de movilidad antes de que se decretara el confinamiento. Nosotros en el mes de febrero y comienzos de marzo y a lo largo del mes de marzo, aún después de decretadas las medidas de cuarentena, ya veníamos con severos problemas de acceso al combustible y con muy pocas posibilidades de funcionamiento del transporte público. Entonces, bueno, venimos haciendo seguimiento a estos
eventos que afectan la posibilidad de que los niños asistan regularmente a la escuela, y lo que hemos encontrado, tanto en esta última en COVID como en las anteriores, esa cifra se ha mantenido. Hay un 60% que logra mantener esa regularidad, pero hay un 40%, que no es poca cosa, de niños y niñas y adolescentes de 3 a 17 años que no consiguen llevar una vida escolar normal, que tienen que faltar a clase, bien sea porque no hay servicios de agua ni en la casa ni en la escuela, porque hay frecuentes apagones que afectan que se puedan movilizar de la casa a la escuela, por falta de comida en el hogar, por falta de comida en la escuela, por falta de transporte, porque faltan docentes. Ha habido una pérdida enorme de profesionales de la educación que han migrado a otras actividades por la precariedad de sus contratos colectivos, por los bajos salarios que reciben, o porque han migrado o se han ido del país. Y eso ni se diga a nivel universitario. Aquí me sale un mensaje. Tengo que... Ok, ya. Bueno, en materia de actividad económica, empleo, uno de los elementos a destacar es que el nivel de participación en la actividad económica de hombres y mujeres ha venido disminuyendo. Y no podría ser de otra manera en un país que, como hemos señalado, lleva una recesión económica continuada desde el 2013 para acá, con un 70% de caída del Producto Interno Bruto. Cuando nosotros comparamos, bueno, lo que ha ocurrido en Venezuela tiene alguna similitud con algún otro país de la región, pues con ninguno. El que está más cercano es Argentina, pero podemos ver que en el promedio regional es 6 puntos por encima de lo que confronta Venezuela, que es un 56% de participación de la población de 15 años y más en la actividad económica. Esa caída de la participación en la actividad económica la confrontamos en todas las edades. Si tomamos en cuenta el promedio de América Latina, por ejemplo, en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años, es 38 contra 16, contra 46 en el caso de América Latina. Es uno de los grupos de edad donde se ve con mayor fuerza la caída de la actividad económica. Bueno, la contraparte es que hay un incremento en la distribución de la inactividad, y eso tiene que ver con el incremento de la población que se dedica a los quehaceres del hogar y al cuidado de otras personas en el hogar. Y esos fundamentalmente son mujeres que están incrementando la participación en la inactividad. Y eso tiene que ver con la pérdida de significado del trabajo en Venezuela. La pérdida de significado del trabajo, ¿en qué sentido? Que las escalas de remuneración de cualquier actividad económica son tan bajas que las mujeres pueden haberse recluido en la inactividad y ser perceptoras de remesas que son enviadas por las personas que han migrado. Hemos visto una caída del nivel de esclavización de la población ocupada, ha pasado de 62 a 46% en apenas 5 años. Es que lo dramático de todos estos cambios es que ha sido en apenas 5 años. Es muy difícil lograr procesos de construcción de base económica y social en un país, y es muy fácil destruirlo todo en muy poco tiempo. Igualmente hemos visto como contrapartida, pues hay un incremento del trabajador por cuenta propia, porque bueno, es un mecanismo también de poder mejorar la percepción de ingresos
tratando de entrar en algunos nichos donde es posible todavía encontrar alguna rentabilidad a la actividad económica. Aquí presentamos los cambios en la ocupación por sectores económicos y lo más relevante a destacar es la caída entre el 2015 y el 2019 del sector secundario. Realmente solamente en 5 años se redujo a la mitad la capacidad de este sector de absorber a la fuerza de trabajo y con todo lo que ello significa en términos de dinamismo de la economía y su implicación sobre los otros sectores. Bueno, ¿qué impactos tiene todo esto sobre la pobreza? Si vemos en la gráfica, nosotros a partir del año 2004 empezamos a registrar un descenso de la situación de pobreza y hubo, visto a través de la línea naranja que mide la pobreza extrema o vista desde la línea azul, que mide la pobreza total, pues hubo un estancamiento, no obstante, la significación de los ingresos que percibimos en todos estos años, pues hubo la mejora de las remuneraciones que tuvo impacto sobre la pobreza, pero quedó estancada durante todo este tiempo. ¿Okay? A partir del año 2012 se revierte esta mejoría que habíamos observado en los niveles de pobreza extrema, por ejemplo, y comienza a ascender de manera exponencial al punto que, según la última medición, el 79% de los hogares no percibían ingresos suficientes para cubrir las necesidades de alimentación. De manera que el 79% de los hogares estaba por debajo de la línea de pobreza y calificaban en situación de pobreza extrema. Si consideramos, además de la atención de las necesidades de alimentación, la cobertura de otras necesidades, pues encontramos que el 96% de los hogares no genera ingresos suficientes para cubrir, además de la alimentación, pues los gastos de vivienda, de transporte, de salud. Y tenemos, por lo tanto, entonces, un nivel de empobrecimiento de la población, de los hogares, medido a través de los ingresos casi generalizados. Solamente un 4% de la población estaría por encima de la línea de pobreza. Clasificaría como hogares no pobres. Pues igualmente hacemos intentos de vernos, en confrontarnos con otros países, y aquí utilizamos el parámetro que maneja Banco Mundial para dimensionar la extrema pobreza y la pobreza total. Y cuando comparamos con otros países, pues fíjense la distancia que hay entre, por ejemplo, Colombia y Venezuela, un 4% de pobreza extrema medida por el parámetro de $1,9 al día, cuando Venezuela está en 55 casi, de población en situación de pobreza extrema. Haití, que era el país de la región, tradicionalmente con unos niveles de pobreza más elevados de América Latina y el Caribe, y realmente comparado con la situación de Venezuela en este momento, representa menos de la mitad del nivel que tiene Venezuela. Y en términos de la desigualdad, pues también los avances que se habían logrado en la reducción de la desigualdad, los cuales también alargaba mucho el presidente Chávez, pues todo eso se perdió en menos de 5 años. Y en este momento nos encontramos en un nivel de desigualdad después de Brasil, que tradicionalmente ha figurado como el país más desigual de la región. Dado que los referentes en América Latina se nos van haciendo lejos, pues buscamos a ver a quién nos parecemos en otro continente, y pues estamos más próximos de la situación de África, donde podemos observar en el caso con el parámetro de medición de pobreza extrema, que estamos más cerca de Nigeria o del Chad,
o del Congo que de otros países de la región. Igualmente hemos ido haciendo seguimiento de cómo se ha mermado el patrimonio de los hogares medido a través del equipamiento del hogar. Ha disminuido la proporción de hogares que disponen de activos básicos, como puede ser la nevera o como puede ser lavadora, televisión. Pero sobre todo aquí quisiera destacar la precariedad de los hogares venezolanos en cuanto a la posesión de recursos que permitan conectividad, como es la posesión del servicio a Internet, la presencia de computadoras. Solamente un 17% de los hogares reportaron que tenían alguna computadora en el hogar y un 12% que tenían acceso a Internet. Estos son datos que tenemos que tener en consideración, sobre todo en estos días que se está planteando cuáles van a ser las modalidades a través de las cuales se va a iniciar el periodo escolar 2020-2021. Si va a ser bajo modalidad presencial, bajo modalidad distancia, y si bajo modalidad distancia, bueno, cuáles son los recursos que tiene el hogar para que se puedan llevar adelante actividades educativas con estos soportes en el hogar. Realmente que lo que uno visualiza conociendo los resultados de COVID es que las brechas educativas se van a profundizar en estos tiempos de pandemia. También hemos hecho seguimiento a la información sobre otros ingresos que no provienen del trabajo, porque estos ingresos que no provienen del trabajo realmente que están teniendo en algunos casos una importancia muy importante en el hogar. A partir del 2018 se duplicó el peso de las transferencias no laborales dentro del total de ingresos. Eso fue una variación muy importante. Y en el caso de los hogares en pobreza extrema, esas transferencias representan el 45% de los ingresos, no es poca cosa. El valor de las transferencias es pequeño, fíjense, oscila entre 1 y 5 dólares, pero es que el nivel de ingreso total es tremendamente bajo. Cuando discriminamos cuáles son las transferencias no laborales, pues bueno, encontramos que las transferencias públicas para los hogares más pobres son las que alcanzan el mayor peso. Eso tiene que ver con los bonos que está entregando el gobierno nacional. Las transferencias privadas, que son las que están en la barrita gris, fíjense que muestran una tendencia creciente en cuanto, si discriminamos por quintiles de ingresos, creemos que las transferencias privadas están recogiendo además parte de lo que son las remesas, porque hay modalidades, la mayor parte de las remesas no se están produciendo a través del sistema financiero formal, sino a través de otras modalidades, a través de, por ejemplo, la compra de cajas de alimentos o de medicinas o de otros bienes que se pagan en el exterior y lo reciben los hogares beneficiarios de estas ayudas. De manera que eso entonces no lo estamos contabilizando por la vía de la remesa, sino por la vía de la transferencia privada. Lo que vamos a hacer es tratar de afinar mejor eso para las próximas en COVID, y eso nos va a permitir ver con mejor nitidez cuánto representan las remesas dentro de los hogares, de los ingresos totales de los hogares venezolanos. Seguramente todos ustedes conocen lo que significan las cajas CLAT. Las cajas CLAT, realmente que en eso se convirtió la principal misión del conjunto de misiones sociales, la misión alimentación, y específicamente identificada a través de la caja CLAT, terminó siendo la principal misión,
y que le llega a la mayoría de los hogares. En el 2018 teníamos un 88% de los hogares eran beneficiarios y eso sube al 92% en el 2019. Como no hay restricciones para recibir la caja CLAP, porque el carnet de la patria no excluye de las clases a nadie, entonces eso ha permitido que un porcentaje de hogares de esa magnitud sean beneficiarios. No pasa así con las transferencias públicas, que ellas sí pasan por el sistema de registro del carnet de la patria. El que no esté en el carnet de la patria, pues no tiene derecho a ser beneficiario de esas transferencias públicas, aunque dadas sus condiciones, pues así lo requiera. Y en ese sentido, pues hay una exclusión impuesta desde el gobierno a través de la implantación de ese mecanismo. De alguna manera pudimos calcular el valor de mercado de esas cajas. Es una aproximación porque ellas varían mucho en el tiempo en cuanto a sus componentes, pero haciendo un cálculo aproximado, ellas representan en su costo de mercado unos $10,6, el precio de la caja es $0,3, de manera que los hogares están recibiendo, cuando les llega la caja CLAP, un subsidio implícito de $10,3, que eso dentro del gasto total de consumo, del gasto total alimentario, es importante. En los hogares del quintil más bajo puede significar la mitad del gasto alimentario per cápita. Bueno, tiene que ver, voy a saltar, tiene que ver con la periodicidad de las cajas. También vamos haciendo seguimiento a la información sobre seguridad alimentaria de los hogares. Hemos aplicado la escala ELSA, es la escala para América Latina en seguridad alimentaria propuesta por la FAO, que nos permite ir monitoreando la situación de los hogares con respecto a la provisión de alimentos, al tipo de dieta que se puede mantener, la cantidad de comidas que se hacen en el hogar, la situación de hambre que pueden confrontar hogares ante la falta de alimentos y la reducción de algunas de las comidas al día, sobre todo para tratar de, en los hogares donde hay niños, tratar de que las provisiones que existen puedan ser asignadas a los niños y a los adultos mayores. Según la escala ELSA, tenemos que para la última en COVID, el 93% de los hogares muestra inseguridad alimentaria, o lo contrario, solamente 7% de los hogares están sin inseguridad alimentaria. Tenemos más del 60% de hogares, 2/3 de los hogares están en situación de inseguridad alimentaria moderada, severa, y tiene que ver con la falta de alimentos en los hogares, la presencia de una dieta monótona, reducida en cantidad, y donde parte de los miembros del hogar pues están dejando de comer, yéndose a la cama sin comer. En la ENCOVI venimos haciendo un trabajo de medición antropométrica de los menores de 5 años, los tallamos y los pesamos para tener referencia de cuáles son las deficiencias nutricionales que está confrontando nuestra población infantil. Y encontramos que hay aproximadamente 166,000 niños menores de 5 años que califican como desnutridos, según el indicador peso para la edad, o sea, tienen muy bajo peso con relación a la edad. Y bajo este mismo indicador tenemos que hay un 21% que ya están en riesgo de desnutrición si no reciben la atención necesaria. Allí igualmente hacemos la comparación con otros países. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, la situación de desnutrición medida a través de este indicador es de 3,4%. O sea,
casi un poco menos de un tercio de la que representa Venezuela, de manera que nosotros nos parecemos menos a los países suramericanos y nos acercamos más a los países centroamericanos y del Caribe con esta medición. Igualmente con el indicador de desnutrición crónica, que significa que la talla es inferior a la que corresponde de acuerdo a la edad. Tenemos un 30% entonces de niños menores de 5 años en esa situación y hay un 28% que están en riesgo o sea, que están cerca de pasar el umbral y calificar como niños en situación de desnutrición. Allí nuevamente hicimos la comparación con, con otros países y bueno, nosotros nos podemos parecer a Camerún, nos podemos parecer a Nigeria y poco menos nos parecemos a Colombia o incluso al mismo Haití, como señalaba cuando mostrábamos lo de pobreza. Bueno, llegamos aquí a la última parte de la información derivada de ENCOVI que nos gustaría compartir. A través del ENCOVI nosotros recogemos información sobre los reportes que hacen los hogares acerca de las personas, los miembros del hogar que han emigrado en los últimos 5 años. Según ese reporte tenemos que el 19%, o sea, 1 de cada 5 hogares venezolanos reportaron que al menos uno de sus integrantes emigró a otro país en el periodo 2014-2019. Eso da cuenta de aproximadamente 1.600.000 hogares que presentan esa condición y eso da cuenta de 2.362.000 personas que salieron del país, sobre todo en el periodo 2017-2019. En esos 3 años se concentró la mayor parte de esos 2.300.000. Vale decir que esa cifra no coincide con los 5 millones casi que está estimando OIM en cuanto a la presencia de venezolanos en todo el mundo, porque son dos indicadores distintos. OIM está dando cuenta del stock, que es la cifra acumulada de venezolanos en cualquier parte, y la ENCOVI está dando cuenta es de la población que se fue en un periodo de tiempo y con la restricción de que si el hogar se fue completo, pues no hay quien reporte y eso nos da algún nivel de subestimación de la cifra que estamos mostrando. Otro de los cambios en este proceso migratorio reciente de carácter masivo tiene que ver con el componente masculino. Nosotros veníamos registrando desde finales de los años 80, cuando el país comienza a mostrar por primera vez cierto flujo migratorio de muy baja escala, pero empieza a mostrarlo. Ese flujo migratorio pues tenía un perfil muy distinto al que hemos observado recientemente. Era una migración sobre todo calificada y donde el componente femenino fue creciendo y superando, como podemos ver en la gráfica, superando la barrita verde, eso es el porcentaje de mujeres, superando las mujeres a los hombres en todo momento, hasta las últimas mediciones, donde ya los hombres en el 2017 representan el 51%, y en el 2019-2020, 54%. Eso da cuenta de una relación de masculinidad de 117 hombres por cada 100 mujeres. Y eso tiene que ver con lo que ya señalaba antes de una feminización de la jefatura de los hogares, ese incremento que vemos en el porcentaje de hogares unipersonales tiene que ver con mujeres que están quedando solas al frente de los hogares porque los maridos han migrado. Se va principalmente la población joven, como decía antes, casi la mitad de la población que se ha ido está entre 15 y 29 años. Recientemente ha habido un repunte de la población entre 30 y 49 años, que digamos conforma la segunda oleada dentro de esta gran oleada de estos 3 últimos años. En términos del perfil educativo, pues también en este proceso masivo migratorio,
la participación de la población migrante pues transversaliza todo el espectro social. Ya no hablamos de la migración preferentemente calificada. Nosotros teníamos un índice de selectividad migratoria de alrededor del 60%, que significa que el 60% de los migrantes tenían educación universitaria o más. Eso ha cambiado, como podemos ver en la gráfica que estamos presentando, donde todavía hay una importante fracción de población que tiene educación universitaria o técnico superior universitario, pero ya vemos que la mayoría está entre educación media y educación primaria, que alcanza un 15%. En cuanto a los países de destino, pues ahí también hubo un cambio importante. Durante mucho tiempo España y Estados Unidos fueron los principales receptores de la migración venezolana. España por los antecedentes históricos que nos unen debido a la oleada migratoria que nosotros recibimos de España en los años 50. Y en el caso de Estados Unidos, pues por otro tipo de relaciones que tienen que ver con la actividad económica y también con las actividades de formación. Una gran parte de la población venezolana que se ha ido a formar el exterior lo ha hecho en Estados Unidos, y pues ahí se establecen redes que justificaban de alguna manera esa emigración que se fue produciendo en forma lenta pero progresiva. En este contexto de migración masiva, pues comienzan a posicionarse en los primeros lugares de destino de la migración venezolana: Colombia en primer lugar, luego Perú y luego Ecuador y Chile. ¿Por qué se deja el país? Bueno, yo creo que esa pregunta la pueden responder todos ustedes después de haber escuchado toda esta descripción de cómo se ha destruido este país a lo largo de 5 años. Era inevitable que saliera la población en la medida que salió, y que saliera con el propósito señalado. Fue a buscar trabajo, fue porque consiguió trabajo. Entre el 2017 y el 2019, pasando por ese 2018 nefasto de una hiperinflación de 1 millón y más, encontramos un incremento en esa proporción de población que fue a buscar trabajo fuera de las fronteras venezolanas. Y ya vamos viendo cómo se va repuntando el porcentaje de población que va saliendo del país por razones de reagrupación familiar. En la medida en que va pasando el tiempo y este flujo migratorio de venezolanos va consiguiendo estabilizarse en los países de destino, lo que va a ocurrir es que sobre todo eso es lo que yo esperaría después de la pandemia, que haya un repunte de nuevo, después que se reanuden vuelos, los procesos de movilidad se permitan, va a haber un repunte de la migración venezolana hacia los principales destinos que ya están posicionados para procesos de reagrupación familiar. Han migrado principalmente los hijos dentro de los hogares, por la razón que ya señalábamos, que era población entre 15 y 29 años fundamentalmente. Predomina quienes han iniciado solos el proceso migratorio. Igualmente ese rasgo tiene que ver con lo ya señalado. En cuanto a los hogares perceptores de remesas, tenemos que 1 de cada 5 hogares reporta que uno o más de sus miembros dejaron el país en el periodo 2014-2019, que era lo que señalaba antes, y de esos hogares hay un 30% que recibe remesas. Y hemos visto cómo ha ido creciendo la percepción de remesas, cosa que era de esperar. Vamos viendo también quiénes son los que perciben remesas, y son fundamentalmente mujeres jefas de hogar. Ha cambiado la condición de pobreza de los perceptores de remesa a lo largo de los 3 momentos que estamos midiendo, encontrándose que ya para el 2019 aumenta la percepción de remesa dentro de los hogares pobres. Fundamentalmente son los jefes de hogar los perceptores de remesa para
para esta última medición. Y bueno, nada, nosotros incluimos también en este set de preguntas si, si algunas de esas personas que habían emigrado a lo largo de esos 5 años habían regresado al país y formaban parte de nuevo del hogar. Y encontramos entonces que de esos 2,3 millones que nosotros logramos captar a través de la forma que ya he descrito, que estamos midiendo esto, solamente un 4% retornó. Hay un 96% que sigue fuera de Venezuela al momento de la encuesta. El campo nosotros lo hicimos entre noviembre y marzo, noviembre de 2019 y marzo del 2020. Entonces, según los resultados tomados en ese periodo de levantamiento, el 96% de quienes habían emigrado en esos 5 años todavía permanecían fuera de Venezuela. ¿Se detendrá la inmigración? Como reflexiones finales, pues nosotros creemos que, como dije ya, después que esto se pueda reactivar, se van a seguir produciendo flujos migratorios, incluso de los que en este momento intentaron retornar, fueron víctimas de cualquier tipo de atropello y violación de su derecho a regresar en el momento en que lo quisiera y que se le garantizara su integridad en vista de las condiciones que tenemos de riesgo en salud por el coronavirus. Esa población, después de lo que le ha tocado vivir y teniendo frente un escenario donde no se visualiza la recuperación de Venezuela. En el corto plazo, eso, en mi opinión, no se visualiza. Es posible que esa población vuelva otra vez a salir del país y a buscar oportunidades afuera. De manera que yo no creo que el proceso migratorio se detenga, y eso sería importante que pudiera tener un espacio de discusión y de debate, porque creo que habría que apuntar más en los países de destino que han hecho un gran esfuerzo para acoger a la población venezolana, cosa que se agradece de todas las maneras posibles, pero habría que ver las posibilidades para convertir esta situación en una oportunidad de desarrollo, porque no se visualiza que vaya a haber un retorno masivo de los venezolanos una vez que se pueda restablecer la conectividad. En materia educativa, como decía, nosotros estamos visualizando un retroceso enorme y una profundización de las brechas sociales en materia educativa. Por lo que mencionaba antes, hay grandes disparidades en cuanto a la disponibilidad y acceso a las nuevas tecnologías en el hogar para acompañar el proceso educativo a distancia. Las transferencias que se han hecho hasta el momento solo han reducido en 1,5% la pobreza extrema, imagínense. Un programa de transferencias para cerrar esa brecha tendría que transferir al menos $2 al día a 6,5 millones de hogares. Eso nos da un cálculo de casi 5,000 millones de dólares al año. Eso Venezuela no lo tiene con su presupuesto ordinario de ninguna manera. Ya no se produce petróleo, los ingresos realmente por concepto de petróleo están en el peor nivel y tendiendo a decrecer. De manera que estos fondos tienen que llegar por la vía de auxilios financieros de organismos multilaterales. Pues, y estamos enfrascados allí en una situación donde si no hay una salida de la crisis política, si no hay un retorno a la institucionalidad democrática, pues las posibilidades de recuperación económica de Venezuela están muy comprometidas. Eso significa que pues no tendremos el crecimiento económico que necesitamos para generar los empleos y para que se puedan contar con las remuneraciones necesarias para recuperar la capacidad adquisitiva de los hogares, mejorar la situación de
mínimamente de alimentación y de seguridad alimentaria y poder desarrollar una red de protección social, sobre todo focalizada en esta población vulnerable, que podamos conseguir que los niños regresen a las escuelas, que puedan tener una educación de mejor calidad y que eso les permita el desarrollo de las capacidades para que puedan insertarse en el mercado de trabajo y pues alimentar positivamente el ciclo económico. Bueno, creo que hasta aquí voy a dejar la presentación y nada, cualquier otra aclaratoria pues la hacemos con las preguntas. Muchas gracias.